Les informo que la sesión de formación del día de hoy estará dirigida por Diego Duzán. Adicional a eso, les confirmo que cuando deseen hacer alguna intervención o pregunta, por favor, alzar la mano para pues, que se les habilite el micrófono. Gracias. Gracias, Lina. ¿Ahí me escuchan? Sí, es que no veo si tengo el micrófono prendido. Ahí está bien. Listo, perfecto. Muchas gracias, Lina, y muy buenos días para todos. Mm, Aquí como ustedes lo ven en el slide de presentación, vamos a revisar algunos temas de CBA y DBA. Importante que ustedes tengan en cuenta, la idea de esta sesión es introductoria. Dentro del marco de capacitaciones y de charlas que tenemos, seguramente tenemos algunas sesiones adicionales y de hecho pronto, en donde seguiremos hablando de CBA, DBA, de su aplicación un poco más a nivel cuantitativo y seguramente para revisar algo de los modelos que se aplican en Precia. Importante, de nuevo, reitero, es una sesión introductoria, por eso en la medida en que de pronto alguien tenga un conocimiento previo sobre lo que es el CBA y el DBA, bueno, los XBA en general, de dónde nacieron, del por qué su aplicación, del impacto sobre los registros contables, NIF 13 con ajustes, acuerdos de Basilea y demás, que serán temas que iremos tocando. Seguramente, si hay alguien que ya tenga ese conocimiento, eh, importante que consideren que es una sesión de nuevo introductoria y justamente en Precia hemos venido buscando que las capacitaciones tengan diferentes tipos de enfoques. Justamente cuando hacemos las publicaciones a través de LinkedIn principalmente, ahí estamos pues mencionando el nivel de complejidad que esperamos abordar. De nuevo, y qué pena lo reiterativo, es una sesión introductoria para los participantes que aquí se encuentran. Diego, te interrumpo un segundo. Por Quiero favor. comentarles que en concordancia con lo que dices, la sesión de nivel medio avanzado de esta misma metodología o este mismo tema se realizará el 18 de junio para que puedan estar pendientes tanto del correo como de nuestras redes para que se puedan inscribir y participar también en esa segunda sesión. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Alineados ahí con eso. ¿Qué vamos a abordar y qué vamos a ir viendo por acá? Inicialmente, pues ver conceptos básicos, hablar un poco de la metodología de cálculo, también de una forma básica, los tres conceptos o los tres, ¿cómo decirlo? Tal vez, factores, parámetros que afectan el cálculo del CBA y el DBA. ¿Cuál es su impacto en la valoración? Y de pronto ver a nivel de gestión de riesgos también cómo esto nos puede llegar a impactar. Conceptos básicos. Y déjenme de pronto ahí ir un poco hacia la historia. Todos estos temas de CBA y DBA nacen luego de la crisis del 2008. De pronto no para entrar en el detalle de lo que sucedió, seguramente es bien conocido por muchos de los que estamos acá. El tema de los derivados tuvo un impacto grande en esa crisis y justamente con incumplimientos en obligaciones en derivados OTC fue donde se generaron, donde fue un poco más grave todo lo que sucedió en esta crisis. Cuando vemos o cuando analizamos un poco la valoración de un derivado OTC, vean que cuando hablamos de la valoración de este tipo de instrumentos, no tenemos, en la valoración per se, no tenemos cómo identificar o cuantificar individualmente la contraparte. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes piensan en un bono o un título de renta fija, en general, ustedes van a poder ver que existe algo que es ese riesgo de crédito que diferencia el bono A del bono B y ese riesgo de crédito puede estarse viendo en lo que son las calificaciones de riesgo y que a su vez repercute en un nivel de tasa mayor para unas calificaciones de riesgo que se alejan cada vez más de un triple A y unas calificaciones de riesgo menor
a unos spreads o unos niveles de tasa menores para aquellos títulos que se acercan o que son AAA o inclusive riesgo nación. Entonces, de algún modo, o no, de algún modo no, de forma muy concreta y de forma muy objetiva, nosotros podemos estar diciendo en un título de renta fija, ok, este título me gusta y tiene un riesgo X y este otro título no me gusta o de pronto puede estar teniendo un nivel de tasa mayor porque tiene un riesgo y eso el mercado de una vez lo está reconociendo. Valorar un título con un nivel de riesgo crediticio AA, triple B o triple A tiene unos componentes diferentes que se ven en la tasa de interés. Mayor tasa de interés, mayor riesgo y asimismo entonces estoy impactando el descuento de los flujos futuros y es relativamente claro para un inversionista en dónde, cuál es el título de mayor riesgo y eso qué implicación tiene en la tasa de interés. Así funciona, digamos, la valoración, inclusive lo que hacemos en Precia. Tenemos unas curvas y a esas curvas le adicionamos unos puntos básicos y se adicionan cada vez más puntos básicos en la medida en que son títulos de peor calificación. ¿Qué pasa con los derivados? Vean que en los derivados, si hablemos del más sencillo, un forward, cuando estamos hablando de la valoración de un forward, lo único que tenemos es una proyección de una, y pensemos en un forward de dólar peso, la proyección de una tasa de cambio y estando en el futuro, estando en el vencimiento del derivado, lo que vamos a hacer con esa proyección de tasa de cambio, considerando los nominales del derivado, en este caso del forward, estando allá en el futuro, vamos a hacer un descuento también con una curva de tasas de interés, que en el caso de el forward más sencillo, que es el peso dólar, estamos haciendo el descuento con la curva que representa el nivel del costo de los pesos en Colombia, que por naturaleza es la curva IBR. Y vean que esos componentes de proyectar una tasa de cambio y descontar unos flujos futuros, ahí estoy hablando de dos curvas nada más. Pero esas dos curvas lo están teniendo en cuenta si yo, inversionista o yo, participante del mercado, estoy haciendo mi derivado con la contraparte A, con la contraparte B o con la contraparte C. Esas curvas normalmente se llaman, hay que entenderlo muy bien, se llaman curvas o las llaman curvas libres de riesgo, porque finalmente no me importa quién está al otro lado, no me importa si quien está al otro lado es buena paga, quien está al otro lado es mala paga, yo simplemente tengo dos curvas y así las manejo. Dado esto, podríamos estar entendiendo, podríamos estar interpretando que el riesgo en un forward, en mi ejemplo, es el mismo si tengo la contraparte A, la contraparte B, la contraparte C, cosa que no es cierta. A nivel de mercado puede ser, porque a nivel de mercado yo estoy calculando, estoy teniendo unas bases de evaluaciones implícitas cuando proyecto y del valor del dinero en el tiempo cuando descuento los flujos. Y ahí estoy hablando de algo ya más tal vez a nivel macro, a nivel de mercado, pero ¿qué pasa con quien está al otro lado? ¿Será que de nuevo esa contraparte A, esa contraparte B, esa contraparte C, en caso de que sus condiciones crediticias, las condiciones crediticias de esa contraparte se empeoren, o las condiciones actuales, analizando las condiciones actuales crediticias de esa contraparte, ¿qué va a pasar con el cumplimiento de ese derivado? Ahí es donde 2008, de nuevo, deja en evidencia esa debilidad y desde entonces, a través de acuerdos de Basilea, digamos que el que impulsó esto más fue a nivel de Basilea 3, se dice, venga, usted tiene que incorporar dentro del concepto de valor razonable también un ajuste de riesgo de crédito propio y de su contraparte en la valoración de los derivados. Se reconoce a través de estos acuerdos que no es lo mismo tener un derivado con la contraparte A que con la contraparte B. Contraparte A está calificada triple A, no tiene ningún riesgo. Seguramente durante la vida del contrato yo no voy a estar intranquilo con que no me pague y cuando llegue al vencimiento seguramente esta contraparte me va a pagar. Pero contraparte B puede llegar a estar teniendo algunos eventos de riesgo crediticio que hagan que su calidad crediticia se empeore
Y si esta calidad crediticia se empeore durante la vida del derivado, seguramente yo voy a tener que estar un poco más nervioso de, oiga, ojo porque puede no pagarme. Y pasa el tiempo y usted ya no es triple A como cuando iniciamos el contrato, sino que usted es doble A más. Y pasa el tiempo y usted es triple B. Y pasa el tiempo y usted ya llegó al tema de las B sencillas y tiene un outlook negativo y demás. ¿Cómo yo voy a estar incorporando eso? Las probabilidades de que usted, contraparte, llegue a ser default y ese default haga que no me pague. Muy bonito, yo de pronto tengo en mi contabilidad todos los días, hago el cálculo del valor razonable de mi derivado y yo digo que me deben 100 unidades monetarias y mañana me deben 200 unidades monetarias y pasado mañana me deben 500 unidades monetarias. Y llega el día en el que tengo que cobrar o durante la vida del derivado simplemente la contraparte se fue y ¿qué pasó con mis 500? Simplemente no existen y puedo llegar a estar en un proceso concursal con esa contraparte y nunca me pago los 500 sino que me pago solamente 150. Yo nunca lo consideré en la contabilidad, si no hiciera este tipo de cálculos, y finalmente es un impacto negativo en mis registros contables y pues en mi solvencia y demás. Eso es lo que busca justamente, y esta introducción ahí tan larga, pero quería hacerla de una forma que creo que se transmita realmente el espíritu de lo que busca este cálculo. Al hacer este cálculo yo me estoy adelantando. Yo estoy diciendo, espere, 500 sí, pero esos 500 podría ser 490 porque tengo que considerar esa exposición. Mañana se sigue deteriorando, ojo, supongamos que sean ahora 505, pero aumenta un poco el riesgo de crédito de mi contraparte, ya van 460 y así es como se va incorporando. No hace otra cosa que ajustar el valor razonable, reconociendo el riesgo de crédito propio de la contraparte, y ya de pronto vamos a ver ese tema del propio a qué hace referencia. Mm, Es normal también que ustedes de pronto por ahí escuchen no solamente CBA, DBA, sino que algunas personas inclusive los lleguen a llamar como los XBA, porque es que no solamente el ajuste o el cálculo que hay que hacer es a nivel de estos dos que yo les estoy mostrando acá, sino que también internacionalmente se consideran algunos otros ajustes como FBA, que es el impacto del fondeo, el call VA, que es el impacto también del colateral, y hay otras, de pronto ahorita se me escapaban dos, uno o dos más, pero digamos que es como la familia de los VAs, la familia de esos ajustes que yo debo estar o debería estar gestionando para considerar qué pasa con el costo de fondeo, qué pasa con el costo del colateral, qué pasa con el riesgo de crédito de mi contraparte, qué pasa con mi riesgo propio. Y son como esas familias o eso que llaman XBA. Importante ahí eso. Cuando la gente de pronto hable de XBA, no la está embarrando, simplemente está pensando en que puedan llegar a existir más ajustes, no solamente estos que vemos acá. Normativamente en Colombia, la superintendencia sí considera y es muy específica y seguramente también pasa, por ejemplo, en Perú, la superintendencia de banca y seguros, también ellos son muy específicos y dicen, por ahora vamos con que normativamente vamos a hacer un cálculo de CVA, DVA. Eso digamos que es como son los más comunes porque son como los más, tal vez, me gusta decir, los más evidentes. Eh, a nivel del porqué y a nivel del significado. Cuando hablamos de CVA, estamos hablando de ese ajuste al valor razonable de un derivado por riesgo de crédito de mi contraparte. Entonces, de nuevo, un valor razonable de 500 en mi ejemplo, mi contraparte tiene un riesgo de crédito que puede llegar a ser grande. Yo no debería estar registrando esos 500 en mi contabilidad, sino esos 500 menos el ajuste que yo estoy haciendo pensando en que mi contraparte pueda llegar a ser default. Y ese de pronto es un poco más evidente y un poco más intuitivo. En la parte del DBA, estamos hablando de un ajuste del valor razonable cuando hablo de mi riesgo de crédito propio. Seguramente si yo ahora desde el pasivo tengo una obligación, entonces estoy diciendo son 500 pesos, seguramente yo no voy a estar reportando o registrando esos 500, sino que va a ser un poco más ácido y voy a decir, bueno, no son 500, son 510, seguramente para tratar de tener ese colchón de voy mal, mi riesgo de crédito va mal,
Entonces, de algún modo tendría que hacer una serie de provisiones yo, desde la parte del pasivo, para en caso de llegar a hacer default, pues tengo de algún modo, o trato de tener de algún modo provisionado ese adicional al valor razonable del derivado. Mm, ¿Cómo se aplica, cuándo se aplica y en qué instrumentos se aplica? Mm, Vean que yo les decía inicialmente cómo, si estamos haciendo la valoración de un derivado, las curvas, dentro de las curvas de proyección y descuento, y de nuevo en el derivado más sencillo que es un forward, esas curvas de proyección y descuento están reconociendo cosas a nivel general. Inclusive ustedes de pronto escuchan que dentro de Precia tenemos curvas que en el descuento consideran mm, el fondeo en que se está haciendo. Entonces de pronto ustedes por ahí escuchan curva de descuento con colateral en pesos o curva de descuento con colateral en dólares. Pero ven que ahí estamos siendo muy generales. Estamos diciendo, venga, si alguien puso un colateral en dólares, ¿cuál es el costo de fondeo? Y lo estimamos y lo incorporamos en esa curva. Una curva en pesos, pues va a estar también considerando lo que pasa con la IBR, eso por la parte de los descuentos y de nuevo en las partes de las proyecciones, pues existe una evaluación implícita, existe una diferencia de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos, por ahí es donde se forman o se pueden estimar los puntos forward, pero de nuevo, ahí estoy siendo muy general. No me importa, no sé, sería imposible realmente o muy difícil, tal vez no lo llamamos imposible, tratar de decir, bueno, venga, como es contraparte A, entonces la curva para la contraparte A, para la contraparte B, y hagámoslo inclusive más difícil, porque derivados pueden hacerse con no participantes del mercado financiero, sino con entidades del sector real, personas naturales y demás. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar eso dentro de una curva? No, existen las curvas a nivel general y ya se hace una estimación particular para reconocer la probabilidad de incumplimiento de esas contrapartes. ¿Para dónde voy con todo esto? En el cómo se aplica. De nuevo, tengo un valor razonable, ustedes lo ven por acá, ese BRF, al cual yo voy a decir, bueno, venga, yo estimé el riesgo o estoy cuantificando el riesgo de que mi contraparte entre en default y estoy cuantificando el riesgo de que yo entre en default. Eso lo llamamos, o normalmente se conoce como el CVA neto, que es este CVA, la combinación entre CVA y DVA, y eso es lo que yo le aplico al valor razonable. ¿Cuándo se aplica y sobre quiénes se aplica? Contratos OTC no compensados por la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia, hablándolo particularmente pues en el caso local. Y esto tiene un sentido, y de nuevo, recordemos, estamos haciendo un recorrido básico de estos cálculos. Esto tiene un sentido en la medida en que todo lo que sea o todo lo que es compensado y liquidado por la Cámara, em, en teoría, pero es una teoría bien amplia y bien sustentada, en teoría no tiene riesgo de contraparte y no tiene riesgo de contraparte dado, pues los que conocen un poco la función y todo lo que la Cámara tiene detrás, dado los miembros que hacen parte de la Cámara, como me gustaba entenderlo hace unos años, los anillos de seguridad que tiene la Cámara, el patrimonio, los límites, las garantías, todo lo que involucra a la Cámara. Si hay un derivado ya, pues, hombre, si me llega a fallar mi contraparte, y recordemos, cuando yo estoy contra Cámara, pues yo me olvido de quién está al otro lado, porque pues la Cámara se convierte en el comprador de todo vendedor y en el vendedor de todo comprador. Yo me entiendo con la Cámara, pues la Cámara tiene una serie de nuevo, garantías, límites y entidades suficientemente robustas que hagan que en caso de default, en caso de que una de las contrapartes falle, la Cámara responde, y la Cámara pues tiene un montón de cosas que hacen no solamente que esté garantizada la posición que se está teniendo, sino también que la Cámara pueda ir como estando muy encima de la gente de que venga, usted va perdiendo, pongamos más garantías o le cierro la posición. Venga, usted, dado que tiene esta posición abierta, usted no puede seguir abriendo posiciones, y tiene un montón de cosas. Entonces, de ahí que la norma establece, si estamos por cámara, no nos preocupemos, todo lo que sea por OTC, haga el cálculo y muéstremelo. De ahí que estamos hablando que la aplicación se da a derivados, pues plain vanilla y estos que van por el mercado mostrador,
como forwards, swaps y las opciones. Aquí ya como que traté de hacer un resumen para irnos metiendo, inicialmente para irnos metiendo como en cositas. Vean cómo en este slide en la parte superior izquierda, en un escenario sin default, es el mundo tranquilo. Recordemos también cuando existen negociaciones en el OTC con contrapartes internacionales, no por ser OTC no tienen ningún tipo de soporte o de cuidado legal. Existen contratos, el contrato ISDA cuando estamos hablando de contrapartes internacionales, el contrato marco de Asobancaria cuando estamos hablando de contrapartes locales. Y existen ahí una serie de normas, reglas, existen también anexos adicionales en donde estamos hablando de cómo y por qué se van a poner garantías y demás. Digamos que ahí se busca cubrir gran parte del riesgo que pueda llegar a tener entrar en un derivado OTC. El tema del default, pues como todo, dado que esto es bilateral, cuando estamos hablando de OTC estamos hablando de bilateralidad. Mm, si esto si una contraparte llega a ser default, pues bueno, ya entramos en un proceso jurídico, contraparte A versus contraparte B, mirar a ver a qué acuerdo llegan. En un escenario sin default, todo surte el trámite normal y es el mundo feliz. En un escenario con default, con el que ustedes ven aquí en la parte derecha, arranca el derivado. Estamos teniendo, digamos, la vida del derivado, haciendo la valoración todos los días, pensemos de pronto en un swap, teniendo pagos trimestrales, mensuales, bueno, lo que vaya diciendo el swap, y se va haciendo ese cálculo se van entregando garantías, se van recibiendo garantías, se deberían estar haciendo sus cálculos de CVA y DVA, pero durante la vida del derivado pensemos que una contraparte hace default. Cuando una contraparte hace default, ahí es donde vamos a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo tenía unas garantías, había recibido unas garantías, compensan todo lo que yo tengo, listo. Dado que las garantías pueden llegar a compensar todo ese, mm, ese valor razonable, las hago efectivas, me quedo con ese dinero, pero también hay que pensar que yo estoy en ese derivado y tengo que pensar cómo yo estaría viendo el comportamiento de ese derivado futuro. Puede ser que yo esté ganando, pero dado factores A, B, C y D, yo puedo llegar a estar ganando muchísimo más a futuro. Y eso, pues, de algún modo también hay que reconocerlo. Y ese muchísimo más, en mi ejemplo, es lo que es ese riesgo de oportunidad que yo estoy teniendo cuando mi contraparte entra en default y no sigue en el derivado conmigo. En esos casos es en donde justamente el CVA considera el cálculo de exposiciones. ¿Qué va a pasar no solamente hoy? Porque lo de hoy lo pueden estar cubriendo las garantías, sino qué va a pasar a futuro. ¿Qué va a pasar con ese derivado futuro? Todo es lo que está reconociendo el CVA y todo es lo que busca de algún modo incorporar para que el valor razonable sea cada vez más real y considere los posibles escenarios de pérdida que mi contraparte, dada su calidad crediticia, puede llegar a generar. Mm, Preguntas que se vayan dando, cosas que quieren ir comentando. Yo no los estoy viendo porque estoy compartiendo pantalla, pero pues si quieren abrir el micrófono sin ningún problema o si dejan de pronto algún comentario ahí en el chat, seguramente Lina nos ayuda con transmitiendo pues esa duda que puedan llegar a tener. Mm, Cuando ya nos metemos en la metodología de cálculo, yo creo que esto es muy estándar, eh, yo creo que es como muy normal de algún modo la forma de calcular esto y justamente es lo que está ahí en el asterisco en la parte superior, ese modelo estándar de Basilea 3, en donde considera tres factores, sí, digamos que tres factores que afectan este cálculo. La exposición esperada del portafolio, la probabilidad de default de la contraparte o la probabilidad de incumplimiento y la pérdida de incumplimiento. Déjenme arrancar por este último. Seguramente este último puede ser, el GD, el Loss Given Default, es el que de pronto pueda llegar a ser más difícil
de entender, pero no es otra cosa que existe evidencia, y ustedes lo pueden encontrar en algo que de pronto en algún momento puedan llegar a mirar, esas matrices de transición de riesgo crediticio que en estudios de S&P las pueden ver, o de Fitch o de Moody's, de las calificadoras, y no es otra cosa que, bueno, y es digamos que es un insumo importante, pero eso no es otra cosa que, dado que se quebró esta última parte, dado que esa contraparte o que contrapartes de esa calificación o que contrapartes similares se quebraron, dado que se quebraron, ¿por cuánto respondieron? Básicamente es eso. Porque recuerden que si alguien llega a entrar en default o alguien llega a entrar en incumplimiento, el acreedor no pierde el 100%, normalmente recupera algo. Puede ser que entre de nuevo, entre en un proceso concursal y empiece, está ahí en la cola y llega el momento en el que pueda llegar a cobrar lo que le deben y recogió de ese 100%, recogió el 40%, el 50%, el 30%. Es eso. Es como existe una evidencia pues que se puede inferir a través de las calificaciones de qué le pasa a esas contrapartes que tenían una calificación X, que se quebraron por cuánto respondieron. Eso es este último de una forma de pronto más fácil de entender. Voy de derecha a izquierda, la probabilidad de default de la contraparte. ¿Cuál es la probabilidad de que la contraparte no esté en capacidad de cumplir con sus obligaciones contractuales a futuro? Y de nuevo, existen modelos que permiten inferir cómo una contraparte o esa probabilidad de que una contraparte da una calificación X o una calificación Y, qué tan probable es que llegue a entrar en default. Y la exposición esperada es, pensemos en diferentes escenarios o posibles escenarios a futuro en donde, como un todo, ¿no? Como que yo hoy sé en dónde estoy, pero mañana el dólar sube o baja. No sé, hay factores que lo puedan afectar. Mañana la IBR sube o baja. Hay factores que lo puedan afectar. Y no estoy hablando de mañana en el sentido muy concreto de el día de mañana, y perdón por lo redundante, es decir, el día de mañana. No estoy pensando solamente en viernes, sino, al decir mañana, sino que estoy pensando de pronto en el otro lunes, en un mes, en un año, en 2 años, en todo el tiempo de duración del derivado. ¿Qué va a pasar en todos esos escenarios futuros? Puedo llegar a tener caminos distintos. Listo, el dólar se fue para arriba, el dólar se fue para abajo y dependiendo de mi posición, por eso va a generar una exposición distinta. Todas esas exposiciones distintas o esos caminos distintos son los que yo tengo o los que yo debería cuantificar y estar viendo en todos esos caminos qué pasa en el camino A, en el camino B, en el camino C o en el camino X con la probabilidad de incumplimiento de mi contraparte y cómo eso va a afectar también el cálculo de mi CVA. Aquí pues ya simplemente para reafirmar lo que decía ahorita, exposición esperada genera escenarios en diferentes momentos del tiempo y lo que hacemos ahí es valorar cada instrumento en cada momento del tiempo. Eso es lo que se hace. Mm, los acuerdos de neteo. Estos acuerdos de neteo, siguiendo aquí en la parte de conceptos básicos, son bien importantes y es muy importantes, muy relevantes que ustedes los tengan presentes y es... mm, cuando yo tengo un derivado en el OTC con una contraparte, o bueno, cuando yo estoy haciendo derivados en el OTC con una contraparte, seguramente lo que tengo ahí es, no solamente yo puedo estar largo en los swaps, pero corto en las opciones, pero también largo en los forwards. Entonces tengo diferentes posiciones en tres diferentes tipos de derivados. Si yo en el primer derivado estoy ganando y en el segundo derivado estoy perdiendo, pues normalmente lo que debería pasar para calcular la exposición total sobre esa contraparte, es decir, yo estoy ganando 100 unidades, estoy perdiendo 50, pues mi neto debería ser que estoy ganando 50. No hacer dos cálculos y decir, ah, venga, entonces yo estoy ganando 100 por acá y estoy perdiendo 50 por acá y listo. Y en el momento en el que tengamos que hacer una liquidación por un evento de default, entonces yo estoy diciendo, bueno, deme mis 100
y yo le voy a pagar mis 50, ¿no? Pues netiemos, usted lo que me debe son 50. Esos siempre son importantes tenerlos en cuenta, tenerlos presentes, pues porque como ustedes se dan cuenta acá en mi ejemplo, eso va a disminuir esa exposición, la exposición esperada. De nuevo, no tengo una exposición esperada de 100 en la parte de mi activo, sino que tengo una exposición neta de 50 porque en el pasivo de lo que yo estaría debiendo, estoy hablando que tengo menos 50. Importante eso cuando nosotros desde Precia hacemos el cálculo, porque de nuevo, pues ya no estamos pensando en 100 unidades, estamos pensando en una exposición de 50. Y los acuerdos de colateral, estos son muy, 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 muy importantes. Y es eh, normalmente lo que sucede en mercados internacionales más que todo, es que los anexos de los contratos ISDA especifiquen cosas como, y algunos de ustedes seguramente les van a sonar, un monto mínimo de transferencia, un umbral, más que todo esos dos conceptos que son bien importantes. ¿Y eso qué es? Básicamente, cuando estamos hablando del umbral es, yo tengo una posición en derivados, la valoro todos los días y defino un monto en el que a partir de, por eso es el umbral, a partir de un monto X, yo voy a estar exigiendo garantías o entregando garantías. Entonces, en términos prácticos, dos contrapartes se ponen de acuerdo y dicen, estamos tranquilos con que vamos a mantener, eh, si si nuestro mark to market llega hasta 100, estamos tranquilos y no nos vamos a ponernos a pedir garantías, hágale. Si llega a 90, estamos tranquilos. Si llega a 99, estamos tranquilos. Si llega a 100, listo, se prenden las alarmas. ¿Qué pasó el día siguiente? Llegaron a 150, y contigo llegaron a 150, es el mark to market, y yo estoy ganando, listo, venga, 150 que usted me envía de garantías, solamente a nivel del ejemplo, pueden haber otros casos en donde no sean los 150, sino que sean solo los 50 que se excede el umbral, pero en aras del ejemplo es, se pasa ese umbral, llamo y digo, bueno, mándeme garantías. Esas garantías justamente lo que buscan es, o los colaterales, lo que buscan es compensar esa exposición y decir, ah, bueno, yo estoy haciendo un cálculo de una exposición sobre un derivado que son 500, pero ya tengo garantías de 400. Mi exposición o lo que yo voy a tomar en cuenta para el cálculo de mi exposición ya no son 500, sino que son 100 por esos 400 que tengo de garantía. Entonces, lo que hacen estos acuerdos de neteo, lo que hacen estos acuerdos de colateral es justamente reducir la exposición y al reducir la exposición pues hay un cálculo de CBO y DBA menor. Si no fuera así estaríamos de algún modo como que, entre comillas, castigando dos veces porque tengo una plata que me está garantizando que me van a pagar. Pero adicionalmente yo digo es que la exposición es muy grande porque no estoy considerando esa plata que me está garantizando lo que yo estoy ganando, entonces también le hago un ajuste grande por CBA y no venga, ya usted le dieron un colateral, considérelo, ya usted tiene unos acuerdos de neteo, considérelo. Eso lo que hace es bajar esa exposición y por consiguiente va a hacer que el cálculo de CBA y DBA sea menor. Vean aquí yo ahorita como que les decía les hacía de pronto ese juego aquí con mis manos de los caminos. Y es que cuando hacemos justamente el cálculo de las exposiciones, nos estamos metiendo con simulaciones de Monte Carlo. Y esas simulaciones de Monte Carlo justamente lo que hacen es tratar de ir a escenarios, escenario A, B, C. Normalmente podemos llegar a construir 1000 escenarios en donde evaluamos esos 1000 escenarios de comportamiento en mi ejemplo, del forward dólar peso, de el comportamiento de la TRM, 1000 escenarios en donde estamos haciendo o simulando el comportamiento de la IBR, por ejemplo, y bajo esos escenarios, ¿qué va a pasar con o cuánto sería la valoración de ese derivado mañana considerando esos escenarios, pasado mañana considerando todos esos escenarios? Y luego lo que tenemos es justamente como ese valor medio de la exposición esperada que incorporamos en los cálculos diarios. Mm, vean que
Aquí yo les decía, o aquí estamos hablando de exposición esperada. Digamos que lo entendemos, una serie de escenarios que tenemos y estamos diciendo de nuevo cuánto estoy ganando diferentes o perdiendo o cuál es mi posición a diferentes momentos del tiempo. También les decía ahorita, cuando les hablaba del LGD, cómo pueden haber algunos estudios de calificadoras, las matrices de transición, no es otra cosa, y pues que este concepto no es otra cosa de dado que se quebró, dado que incumplió cuánto pagó o por cuánto respondió, pero no hemos llegado de pronto a hablar aún de las probabilidades de default. Y es un cálculo también muy importante que nosotros hacemos en Precia. Mm, Probabilidades de default, ¿cuál puede llegar a ser el insumo más importante para las probabilidades de default o para estimar unas probabilidades de default? Algo que se conoce como los CDS o los Credit Default Swaps, que no es otra cosa que seguros. Seguros, piénsenlo que alguien está haciendo un derivado. Yo quiero hacer perdón, yo quiero hacer una inversión y quiero hacer una inversión sobre un título X. Ese título X tiene un emisor que tiene por ahí un riesgo, pero hay alguien que está dispuesto a cubrir ese riesgo. Y dice, listo, hágale. Usted entró en esa inversión, usted tiene una posición, está largo ahí en ese bono, yo se lo cubro, cosa que si ese bono o si ese emisor, porque podría ser sobre el emisor total o sobre una emisión particular, si ese bono o ese emisor llegan a ser default, yo respondo fresco. Ah, listo, muy bonito para mí porque además de tener la inversión, pues tengo el seguro. Pero como todos los seguros, pues eso cuesta. ¿Eso cuánto cuesta? Va a depender del tipo de emisor, va a depender del riesgo, va a depender del vencimiento, va a depender de muchas cosas. Y justamente ahí es donde estos derivados de cobertura crediticia entran a jugar. Y vean que esas primas, pues en la medida, o esas primas refiriéndome a los pagos que tiene que hacer el inversionista para que quien le está haciendo la cobertura le responda en caso de que ese bono o ese emisor entre en default, pues van a ser diferentes de nuevo dependiendo quién es el emisor del papel. De ahí que esas primas y de nuevo esos pagos van a tener costos distintos y esos costos distintos pues van a ser particularmente de una contraparte, puede ser, no sé, un Bank of America, un Citi, cualquier contraparte van a tener diferentes costos en caso de yo querer hacer una cobertura. Insumo esencial, los Credit Default Swaps, para poder estimar o para poder saber cuál es la probabilidad de default de esas contrapartes. Yo les hablé ahorita, les dije Bank of America, les dije Citi, pero pues claro, son contrapartes grandes, son contrapartes conocidas. ¿Qué pasa internamente con esas contrapartes grandes que no tienen CDS, que no cotizan CDS, o inclusive contrapartes del sector real, inclusive personas naturales? Que evidentemente no tiene un mercado de CDS. Ahí lo que hacemos es entrar a ver, hacer una combinación en el cálculo entre CDS de Colombia, check, pero adicionalmente, recuerden que en renta fija nosotros tenemos, y por ahí arrancaba, nosotros tenemos diferentes niveles de valoración. Valoramos los títulos AAA, pero también los AA más, pero también los BBB, pero también en caso de haber los triple C o los C sencillas y demás. Y en la medida en que tenemos esas valoraciones, pues vamos a tener mayores tasas en la medida, perdón, en que el riesgo de contraparte sea cada vez mayor. En todas esas tasas lo que tenemos son spreads. Esos spreads, yo puedo decir, ah, venga, el spread de un W o de un triple B más y demás, versus la curva soberana de Colombia es de tanto, o versus la curva bancaria que calcula precios de tanto. Esos spreads también son insumos para poder hacer un cálculo de una probabilidad de default de cualquier contraparte realmente. Si nosotros tenemos o conocemos cuál es la calificación crediticia de la contraparte con la que alguno de nuestros clientes tiene el derivado, podemos hacer el cálculo de probabilidades de default sin ningún problema. Entonces, quedémonos aquí con esa idea. Cuando estamos hablando de contrapartes internacionales que cotizan en el mercado de CDS,
esos son justamente los insumos más importantes para derivar el cálculo de las probabilidades de default. Y en caso de que no los tengamos, si tenemos cuánto pueda estar cotizando el seguro de Colombia o los CDs de Colombia y adicionamos esos spreads crediticios de las calificaciones dentro del modelo para poder estimar las probabilidades de default. Y ahí tenemos absolutamente cubierto todos los posibles escenarios. Mm, impacto en valoración, con unos números muy sencillos. Importante, como lo he venido diciendo en la sesión, en la charla, es valor razonable si no pensáramos en la contraparte, todos los derivados podrían llegar a valer lo mismo. Y ojo, podrían llegar. Porque si yo tengo un derivado con la contraparte A y con la contraparte B, con las mismas características financieras, hablando de monto, strike, fecha de vencimiento, pensando en un forward, pues ambos valen lo mismo. Y ambos yo voy a decir, vea, el valor libre de riesgo, y recordemos lo que yo les decía ahorita. Hablamos de valor libre de riesgo porque acuérdense que esas curvas no incorporan algún riesgo crediticio particular. Alguien podría llegar a decir, no, pero espere, sí incorporan porque de algún modo, pues la IBR está en un nivel más alto dado que, o los niveles de evaluación están en niveles más bajos dado que, sí, pero digamos que eso es a nivel macro. Cuando estamos hablando, cuando decimos acá valor libre de riesgo es valor libre de riesgo de contraparte. Esas curvas no miran quién está al otro lado. Entonces, podríamos llegar a tener en este ejemplo, un valor libre de riesgo de 100. Yo hago el cálculo y hago todos mis escenarios, ¿cierto? Y digo, venga, en mi contraparte, dado, o sea, dado las probabilidades de default, dado la exposición que yo estoy haciendo, que estoy calculando y demás, me da que yo cuantifico ese riesgo y ese riesgo cuantificado me da 6. Listo, venga. Pero adicionalmente tengo que hacer el cálculo de mi propio riesgo. Me da 2. Ese neto es en donde tenemos ese ajuste de 4 y lo que deberíamos tener o lo que debería existir en toda contabilidad es un mark to market de 100 y un mark to market ajustado por riesgo de crédito de 96. Y es justamente cómo se tiene presente contablemente que existen esos 4 pesos en este ejemplo que puedan llegar a impactarse o que yo pueda llegar a tener ese impacto si mi contraparte hoy, pues simplemente entra en default. Mm, aquí digamos que lo que ustedes ven es como tratar de, mm, de visualizar algunos temas. Esto es un espejo. Entonces, ¿cómo se aumenta el CVA? Claro, mayores spreads, que haya mayores niveles de CDS. Eso, entre mayor sean las primas, pues lo que está viendo el mercado es que esa contraparte o ese emisor de valores es más riesgoso y al ser más riesgoso, pues está cobrando mucho más em, por prestar ese servicio de cobertura. Entonces, mayor niveles de CVA, perdón, mayores niveles de CDS de las primas, mayor probabilidad de default vamos a tener. Mayor volatilidad del mercado, también aumenta el CVA, mayor plazo madurez del derivado, pues porque tenemos como este tema de la incertidumbre, ¿no? Que lo que va a pasar es si yo tengo un derivado mañana, pensemos también, hay una forma muy particular de verlo, pero la probabilidad de que todos los que estamos acá en esta charla nos muramos o estemos muertos en 100 años, yo creo que es casi que cercana a uno. Seguramente es algo que va a pasar en 100 años, pero en 50 años no necesariamente, pero en 2 semanas no necesariamente. Y vean que justamente ese tiempo hace que a mayor plazo, pues la probabilidad de que alguien muera o que alguien entre en default, pues es más grande que si estoy hablando que si el derivado tiene un vencimiento mañana o tiene un vencimiento en una semana. Entonces eso es bien, bien importante. Y también cuando estamos hablando de los niveles de colateral. Mm,
Lo correcto cuando estamos hablando de CBA y DBA es todo este tema de la gestión. La gestión de riesgos, ser muy específicos y yo creo que la mayoría de contratos ISDA ahorita lo reconocen. Recuerdo en algún momento que cuando se firmaba un ISDA era mucho más a nivel, o podía llegar a ser mucho más a nivel de exigir garantías de forma unilateral. Creo que todo eso cambió desde hace muchos años en donde ya las garantías son bilaterales, por ejemplo. Entonces, ser muy conscientes de eso. El tema de garantías, definir un umbral adecuado, definir un mínimo de transferencia que sea correcto para la gestión de riesgo, eso impacta muy bien para disminuir, digamos que todas estas exposiciones. Los acuerdos de neteo, de nuevo, conozco algunos casos en donde simplemente cada derivado va por su parte y pues finalmente puede llegar a ser difícil de gestionar porque como así tengo 10 positivos, tengo 5 negativos, pero entonces a estos que les calculo los tengo que calcular por aparte y como los calculo por aparte pues tengo exposiciones por aparte y bueno, se vuelve un desorden. Los acuerdos de neteo también son bien importantes. Si queremos o si ustedes básicamente quieren olvidarse del riesgo de contraparte, lo más práctico podría llegar a ser pensar en novar las posiciones. Novar no es otra cosa que ese acuerdo que yo tengo en bilateral, llevarlo a una cámara de compensación o a una cámara de riesgo y ahí olvidarme de que yo estoy largo, de que yo estoy corto con la contraparte A y con la contraparte B y pensar simplemente que al otro lado está la cámara y estando la cámara el riesgo de contraparte se traduce básicamente a cero. Importante también dentro de las entidades, lo que tenemos es esas áreas de riesgo que están siempre pendientes de esa gestión de límites, no solamente a nivel de producto, sino también a nivel de quien negocia, pero también a nivel de la contraparte. Entonces, seguramente eso ayuda mucho para una gestión efectiva del riesgo. Mm, Vean que por acá lo que nosotros hacemos a nivel de los cálculos es garantizar que ustedes como clientes tengan siempre al día cómo va su tema de CBA y DBA. Nosotros cuando hacemos estos cálculos y justamente tenemos ese servicio, no solamente hacemos la valoración del derivado, sino también les estamos diciendo todos los días, vea, este es el mark to market, este es el impacto por CBA, este es el impacto por DBA, este es el impacto neto. Y digamos que esto ayuda a que la gestión de, que ustedes hacen todos los días desde las diferentes áreas sea muchísimo más tranquila. Entonces, aquí también el mensaje es temas que ustedes necesiten hacer, cálculos que necesiten hacer, cuenten con Precia para que los haga, para que nosotros les enviamos esos reportes. Ustedes lo único que deben hacer es recibirlo y hacer ya la transmisión contable, la transmisión en los formatos regulatorios a la superintendencia. Entonces, pues por ahí ayudamos mucho con con estos cálculos. Conclusiones finales. Y aquí de pronto me quedo con 5 que son mensajes bien importantes para que ustedes los puedan tener. CBA y DBA incorporan riesgo de crédito en derivados OTC y de nuevo yo quiero que aquí ustedes se vayan con que cuando hablamos de esas curvas sin riesgo, o como yo les decía por acá, justamente valor libre de riesgo. Cuando hablamos de eso, no estamos hablando de que las curvas no incorporen de algún modo algún riesgo per se que tenga la moneda o que tenga la tasa de interés o algo particular. Estamos hablando es que esas curvas no incorporan el riesgo de contraparte. De nuevo, son curvas generales que no pueden ver si es contraparte A, B o C, como lo hemos dicho, como lo he dicho en la sesión. Quédense también con que existen otros VAs. En algún momento podría llegar a ser interesante, voy a de pronto a conversarlo internamente, que hablemos de esos otros VAs, el FBA, el Call VA, el MBA, que buscan también cuantificar otras cosas que deberían tenerse presentes y que afectan el mark to market del derivado. Por ejemplo, yo por poner ese colateral estoy incurriendo en un costo
¿Y ese costo dónde está? Ese costo debería estar dentro del derivado, porque es que esa posición es la que me está haciendo que yo pida una plata. Al pedir esa plata, yo tengo que pagar por un fondeo y bueno, ¿qué pasa también con ese fondeo? Hay cosas que también se deberían incorporar, que son menos evidentes, pero yo creo que dentro de las familias de los VAs o de los ex VAs podría llegar a ser interesante que ustedes tuvieran un poco también esa visión. Estos cálculos evidentemente impactan valoración, capital, gestión de riesgo. En la medida en que yo tengo contrapartes con un riesgo muy alto y no puedo, de algún modo, registrar en mi contabilidad todo ese valor que yo me estoy ganando, déjenme ser ahí positivo, estoy ganando en todos los derivados, entonces tengo una posición así grande, bien bonita, porque es que tengo una contraparte que tiene un riesgo muy grande, pues ya lo que hago es afectar ese mark to market y llevarlo a un neto muchísimo menor. Eh, Eso también hay que tenerlo presente. Algo también muy importante, muy, muy importante. Una cosa es lo que yo estoy ganando hoy y otra cosa es lo que yo pueda llegar, y no estoy siendo positivo, lo que yo pueda llegar a ganar en el futuro, o bueno, o a perder. Entonces, cuando hacemos el cálculo de las exposiciones, no solamente estamos diciendo, hoy voy ganando tanto, no, yo cuánto podría llegar a ganar también, porque es que ese es el costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad de yo decir, yo tenía un derivado en el que mis proyecciones decían que iba a seguir súper bien y no pude seguir súper bien porque es que entró en default y yo necesitaba ese derivado. Ahora no solamente cobre ese derivado, sino que vaya y busque hacer otro derivado particular, pero usted ya no puede entrar al mismo nivel. Entonces, eso también se considera y se cuantifica dentro de las exposiciones. Importante, como les decía ahorita, acuerdos de neteo y colateral reducen la exposición esperada y se debe pensar este tema de CVA-DVA como algo estratégico a nivel de gestión, no solamente como un cálculo. Yo voy a entrar en un derivado con una contraparte que no es la mejor a nivel de riesgo. Debería estar pensando en un costo diferenciado para esa contraparte. Sí, reducir de pronto los límites de exposición, reducir de pronto las líneas de crédito. De acuerdo, pero si necesito entrar en ese derivado, entonces ¿cómo lo gestiono? Hay un riesgo y tengo que gestionar. ¿A través de qué mesa? ¿A través de qué producto lo debo gestionar? Si bien no debería verse como algo simplemente regulatorio que yo estoy poniendo ahí en un registro, no. Debería ser algo mucho más estratégico del día a día para las entidades. Eso quería comentarles en estos 57 minutos, que espero no se hayan aburrido tanto. Y bueno, preguntas, comentarios que tengan, bienvenidos. Las presenta. Por acá, por acá, por acá. No me interesa. Espérenme si de pronto aquí alguien está haciendo un comentario. A ver, dice por acá. A ver. Bueno, Clara, lo que mencionas es una de las razones por las cuales los derivados compensados en CRC no se les calcula exposición crediticia o CVA/DVA. De acuerdo, Clara Franco lo mencionaba y era justamente el tema de, pues está la cámara. Y de pronto déjenme ser un poco odioso, pero yo trato de decir, teóricamente no hay riesgo, pues porque siempre hay probabilidad de algo. O sea, la probabilidad de que yo estando en cámara no me respondan por mi posición es muy, muy, muy baja, pero pues probabilidades de cero creo que no existen, así sea 0,000 algo. Pero pues la cámara al interponerse justamente hace que pues, seamos prácticos, o sea, no le va a pasar nada por los anillos, las garantías, los límites y demás. Entonces por eso es que exigir, o sería un poco contradictorio exigir un cálculo de riesgo de contraparte cuando estoy diciendo, pero es que está la cámara. Pues no tendría mucho sentido. Eh, Clara, bueno, Clara hace un minuto decías, tengo una pregunta. Bueno, creo que fue la que te contesté arriba. ¿Dónde se consulta la grabación? ¿Puedo obtener la grabación? Muchas gracias también, Claudia Tovar, excelente exposición. Como ahí dice Melissa, la grabación podrán verla en los próximos días en nuestro canal de YouTube. En todo caso, también, pues aquí tuvimos una hora para abordar los temas. Eh, pero digamos que si ustedes llegan a tener alguna duda, alguna cosa en particular, nos comentan a través
de atención al cliente, seguramente alguna duda, alguna cosa que quieran que ahondemos, lo haremos por ahí con muchísimo gusto. Por acá, Clara dice, para las opciones. Los cálculos de exposición crediticia de DBA y CBA tienen alguna connotación diferente a lo que nos has expuesto. Vean que en las opciones sí hay algo particular y es que eh, si yo estoy largo en una opción, pues yo tengo el derecho de ejercer esa compra o esa venta, pero por el otro lado, lo máximo que yo puedo llegar a perder es la prima que yo ya pagué. Entonces vean que por ahí el cálculo de DVA para una opción, o sea, mi propio riesgo, cuantificarlo, pues ¿cuál es mi propio riesgo? Pues no existe, porque yo lo máximo que puedo llegar a perder y mi contraparte lo máximo que puede llegar a ganar es la prima que yo ya pagué. Entonces, en la parte de las opciones, pues sí, se mira muy bien la posición y ya sería o de un lado o del otro. Ah, venga, usted está largo en la opción, pues usted lo único que tiene es riesgo de contraparte. Ah, usted está corto en la opción, pues usted lo único que tiene es riesgo propio, pues porque usted al estar corto no puede, pues lo máximo que pudo llegar a ganar o a recibir fue la prima. Entonces, en las opciones sí, dado ese tema particular de la opcionalidad y la obligatoriedad por el otro lado, pues no hay un cálculo como en los swaps o en los forwards en donde tú puedes ganar o perder. En las opciones la exposición debería irse por uno de los dos lados. Em, y listo, yo creo que siendo las 11:01 agradecerles por la atención. De nuevo, ahí quedamos muy atentos a dudas y cosas que tengan a través de atención al cliente. Muchísimas gracias, un gusto haberlos acompañado en esta hora. Que estén bien.